del Seguro Social, Aurelio Díaz Ufano, por San Juan de Lurigancho. Bien, el curso o la asignatura que vamos a desarrollar este año ha sufrido cambios prácticamente 180 grados, ¿no? Antes el curso lo hacíamos anualmente, hoy día nos han dicho que tenemos que hacerlo semestralmente, ¿no? Entonces, estamos en este plan de modificar la organización del temario, ¿no? Considerando lo siguiente, que se ha introducido una variable que el año pasado no la desarrollamos, que había que también hacer determinados capítulos de la asignatura de Medicina 1, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia de que teníamos que reducir la asignatura de un año a semestral, entonces hemos tenido que reorganizar los temas, el temario del sílabus del año pasado, en estos dos cursos que ustedes están llevando, ¿no? En Medicina 1 y en Patología Clínica. Bien, ¿de qué manera? Quisiera que presten atención, ¿ya? El, el ciclo pasado organizamos el curso anual o la asignatura, era una asignatura anual, en 5 unidades, ¿no? De las cuales 2 unidades estaban relacionadas con análisis de fusiones serosas, ¿no? Y la otra unidad estaba relacionada con eh, enfermedades sistémicas y órgano específicas, ¿no? Desde el punto de vista de laboratorio era el enfoque que le dábamos, ¿no? Claro que había una introducción teórica siempre al momento de desarrollar la parte teórica de la asignatura, pero siempre desembocaba en un énfasis en relación a las pruebas de laboratorio, que eran de importancia para eh, aproximarnos a un diagnóstico, ¿no? Porque el interés del curso también, por si acaso, no es afinar diagnóstico, ¿no? Eso lo están haciendo ya ustedes en los cursos de clínica. A nosotros sí nos interesa que ustedes desarrollen esta habilidad para correlacionar el resultado del laboratorio con la clínica del paciente, ¿no? Y particularmente ponemos énfasis en las discrepancias que a veces sucedían, ¿no? Y que no significaba que la prueba de laboratorio esté mal hecha, ¿no? Sino significaba sencillamente que la condición clínica del paciente había variado y por lo tanto lo observado no coincidía con lo esperado. Esto de lo observado y lo esperado también necesito que lo tengan en cuenta. Ustedes saben que la literatura nos reporta unos resultados de laboratorio a la luz de un cuadro clínico que podríamos llamar el cuadro clínico ideal, ¿no? El que dice, el que sale producto de un estudio nosográfico de una determinada enfermedad. Obviamente que toda historia natural de la enfermedad no existe químicamente puro, están sujetos a varias influencias, ¿no? La, digamos, la letalidad del patógeno, ¿no? Que puede estar actuando, la capacidad de resistencia del paciente, el medio ambiente, son factores que influyen, ¿no? En el curso natural de una enfermedad y por lo tanto, obviamente que eso influye también en los resultados del laboratorio. Ahí es donde surge la discrepancia. La tarea del clínico es resolver esa discrepancia desde el punto de vista clínico. En última instancia, cuando ya no se pueda resolver desde el punto de vista clínico, pensar que efectivamente el laboratorio puede haber errado, ¿no? No al revés, no es la primera alternativa que hay que ponerse, ¿no? Entonces, ese era el enfoque de la asignatura que hemos estado llevando siempre. Y este año tampoco no va a cambiar, solamente vamos a redistribuir los temas, de tal manera que lo podamos hacer la asignatura anual, reducirla a un semestre. ¿Cómo? Por ejemplo, el capítulo 1 es prácticamente una introducción a la inmunología, desde el punto de vista de la inmunología básica y la clínica, ¿no? Eh, el segundo capítulo está relacionado a un estudio de fusiones serosas y equilibrio ácido básico. Bueno, eso lo vamos a redistribuir. Una parte se va a quedar con nosotros, de repente un par de temas, y el resto del temario va a estar en el curso de Medicina 1, ¿ya? Somos los mismos docentes que vamos a estar ahí también, de tal manera que no se pierda la continuidad, ¿no?
y la sincronización entre los temas que se está desarrollando en patología clínica junto con medicina 1, ¿no? Eh, Procesos infecciosos generales va a continuar con nosotros. El otro capítulo de enfermedades sistémicas y órganos específicas, eso va a pasar a medicina 1. Y finalmente tenemos un capítulo especial de banco de sangre y medicina transfusional, que lo vamos a dividir en dos partes. Una parte se queda con nosotros, sobre todo en la parte de laboratorio, en el estudio de banco de sangre, y la parte de soporte para el paciente, transfusiones, aferis, etcétera, que va a pasar a medicina 1, ¿no? Vamos a también desarrollarlo ahí. Bien, esto en lo que respecta a la parte teórica. En la parte práctica, patología clínica la vamos a llevar siempre los viernes, como lo hemos hecho en anteriores ciclos o promociones, ¿no? O sea, los lunes lo vamos a dedicar a la parte teórica y los viernes en la parte práctica. Esto en la asignatura de patología clínica. En medicina 1, mañana tengo una reunión con la doctora Palominos para coordinar el desarrollo del, eh, de la asignatura de medicina 1 precisamente, ¿no? Pero desde la óptica de la patología clínica, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que coordinar. Por lo pronto, les comunico que el cielo lo estoy reestructurando, pero el primer capítulo no va a sufrir variación, ¿no? Este viernes, por ejemplo, vamos a tener prácticas, ¿no? El lunes empezamos con las teorías, de tal manera que disponemos de 14 semanas. Pero esas 14 semanas hay que quitarle de repente 2 días para las evaluaciones, pero de todas maneras de repente vamos a analizarlo. Quizás vamos a tener que programarnos en otra fecha la evaluación, que dura 45 minutos, ¿no? Para que no se afecte el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas. En relación a las prácticas demostrativas, son 12 clases, prácticamente son 12 clases, ¿ya? Eh, o sea, de las 14 vamos a emplear 12. Vamos a rotar, o ustedes van a rotar, perdón, con los diferentes docentes, los cuales tienen asignados temas de patología clínica. Estoy hablando solamente de patología clínica. Bien, por ejemplo, les cuento, acá tienen que tomar nota también. El doctor Juan Subieta Cabanillas, que labora en el Hospital Almenara, ¿ya? Él va a realizar los días viernes las prácticas relacionadas con banco de sangre. Por ejemplo, pruebas de laboratorio pretransfusionales, test de Kuhn directo e indirecto, ¿no? Eh, la siguiente semana va a realizar técnicas de procedimiento de aféresis, que también es importante en la parte de la medicina transfusional, ¿ya? ¿Quién le habla? Doctor Fernández. En simultáneo, este viernes, mientras que un grupo va a estar con el doctor Subieta, otro grupo va a estar conmigo. Yo voy a hacer este viernes interpretación de hemogramas, reactante de fase aguda. Es importante también que conozcan esta parte, sobre todo los proteinogramas electroforéticos, ¿ya? Como una ayuda para el estudio de reactante de fase aguda. En la siguiente semana, el laboratorio en los trastornos de hemostasia y trombosis, ¿ya? Entonces, ese es el segundo viernes. La otra rotación que en simultáneo se está realizando está a cargo de la doctora Gladys Patiño. Este viernes ella va a hacer técnica de laboratorio de uso habitual en inmunología, ¿ya? Técnica de precipitación, aglutinación, fijación de complemento, la técnica de ELISA, quimioluminiscencia, inmunofluorescencia. Es el día viernes, el primer viernes. El segundo viernes, diagnóstico de autoinmunidad, ANA, ENA, DNA, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte también es importante que lo dominen porque cuando hagamos seminarios relacionados con vasculopatías, pero eso ya lo vamos a hacer ya corresponde ya a medicina 1, ahí va a entender la importancia de estos marcadores, ¿no? Eh, Sigamos. Otro grupo en simultáneo va a estar con la doctora Cruzado.
Este viernes ella va a tener examen de sedimento urinario, prueba de función renal. Y el próximo viernes, el laboratorio en el diagnóstico de salmonelosis y brucelosis. Finalmente tenemos a otra colega que era contratada, pero al parecer los contratos van a demorar, pero no se va a quedar ese grupo eh, sin su clase respectiva. He convocado a la doctora Hernández de microbiología, de repente la conocen, ¿no? Entonces ella también es patóloga clínica y va a apoyar también en el desarrollo del curso, ¿no? Bueno, ella va a estar para el estudio de urocultivo, coprocultivo, hemocultivos, ¿no? Cultivos de diversos exudados en la primera semana. En la segunda semana, investigación de parásitos, hongos, reacción inflamatoria en heces. Ese es en la parte práctica. Entonces ya ustedes deben tener claro que el grupo de 69 alumnos, ¿no? Se va a dividir en 5 grupos y van a empezar a rotar, ¿ya? Empieza la rotación, de tal manera que, por ejemplo, quien empieza con el doctor Subieta, el grupo, 2 semanas después va a rotar conmigo. El grupo que está rotando conmigo este viernes, dentro de 2 semanas rota con la doctora Patiño. Terminadas esas 2 semanas, el grupo de la doctora Patiño va a rotar con la doctora Cruzado, para finalmente rotar con la doctora Hernández, ¿no? Entonces, hasta ahí son 12 semanas, se cumplieron las 12 semanas, prácticamente nos quedan 2 semanas más para que termine el curso, ¿ya? Eh, entonces es importante tener en cuenta, las clases teóricas va a ser los días lunes. Las prácticas se fragmentan, ¿no? Eh, en grupos de 14 y empieza la rotación, en este orden que les he mencionado, ¿ya? Bien, es importante también tener en cuenta lo siguiente. El, el temario que les estoy mencionando lo va a alcanzar a hacer al delegado, ¿ya? Eh, el día entre mañana y el miércoles, para que les reparta, de tal manera que ustedes vengan leyendo. Es importante que vengan leyendo, ¿ya? El, el SUNEDO está insistiendo que a nivel ya de cursos de clínica se tenga que poner énfasis en la parte no tanto nosográfica, sino del, los conceptos de manejo clínico del paciente. Entonces, ahí hablan de que la necesidad de que el estudiante tenga que ser abordado también en el desarrollo de las clases teóricas como prácticas, desde el punto de vista del conocimiento de la base, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han comunicado a través del departamento. Pero para eso tiene que venir leyendo. Sobre todo cuando nos he mencionado la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que yo voy a desarrollar la parte de hemogramas la próxima semana, me interesaría que ustedes vengan leyendo este, este concepto, ¿no? De la parte de lo que consiste un hemograma. Para ser bien específicos, el grupo que le toca conmigo, el que va a desarrollar, vamos a desarrollar la práctica de hemogramas, vengan leyendo sobre todo las causas de leucocitosis. Generalmente uno cuando ingresa en las promociones de internado, lo primero que uno pregunta, causa de leucocitosis, lo único que se quedan es proceso inflamatorio de infecciones. Pero hay una serie de otras causas también que es importante analizarlas. Entonces, si ustedes lo leen, esta parte ya lo han visto ustedes, ¿no? En la parte de fisiología, fisiopatología, la parte el capítulo de hematología, ¿no? Entonces hay que volver a repasar. ¿Ya? La memoria es frágil, entonces vuelvan a repasar para que todos esos conceptos que ustedes ya lo dominan afloren nuevamente a la memoria. También vengan leyendo reactante de fase aguda, sobre todo esta parte de proteinogramas electroforéticos. ¿Ya? Son diferentes perfiles que tiene cada proteinograma, es importante que lo dominen para que sepan interpretarlos también y saber que en un proceso inflamatorio, qué es lo que está predominando, ¿no? El siguiente viernes
también les he dicho que yo voy a desarrollar el laboratorio de los trastornos de hemostasis y trombosis. También voy a presentar un caso típico, pero eso ya les diré el próximo viernes, este viernes, perdón, qué es lo que deben venir leyendo, ¿ya? Pero básicamente está relacionado con lo siguiente. Desde el punto de vista clínico, solamente hay dos condiciones patológicas: estados hipercoagulables y estados hipocoagulables. Si usted viene leyendo esas partes, esos conceptos, más las pruebas de laboratorio para el estudio de la hemostasia, cuando desarrollemos las prácticas, porque yo voy a poner casos típicos y le mencionaría, por ejemplo, cómo está el tiempo de sangría en este paciente, o cómo está el recuento de plaquetas en este tipo de paciente, o en este otro, cómo está el tiempo de protrombina, o cómo está el fibrinógeno, qué cosa es el dímero D, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el concepto fijado de lo que significa el fenómeno de la hemostasia y la trombosis, solamente por lógica van a deducir. En medicina muchas cosas es solamente deducción de la lógica. Por eso yo les aconsejo, para que brote la lógica con la espontaneidad con que un científico hace sus deducciones para investigar algo nuevo, primero tenía que tener una base. Y esa base se los da lo que ustedes han estudiado, ¿no? Los cursos de preclínicas, fisiología, bioquímica, farmacia. Por ejemplo, en farmacia que me interesa que domine a propósito la hemostasis y trombosis. Vayan anotando porque de todas maneras todos van a pasar por mi grupo. En la hemostasia y trombosis deben dominar conceptos de anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, un anticoagulante oral típico en nuestro país es la warfarina. Entonces lean sobre warfarina. Cuando hagamos esta práctica, vengan leyendo, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? El otro es la heparina. Ya no es un anticoagulante oral, es un anticoagulante que le llaman parenteral, porque se puede suministrar por vía subdérmica, vía endovenosa o vía intramuscular. Entonces, necesito que me expliquen también cuando yo haga la pregunta en relación a cómo es el mecanismo de acción de la heparina. ¿Cuál es su estructura? Sobre todo la estructura es importante también. Dominando esos conceptos van a ver que todo lo demás, insisto, brota ya por la lógica de los hechos, ¿no? Entonces, en medicina el 20% es memoria y el 80% es desarrollo lógico. Yo también les aconsejo. Y es importante que vengan leyendo porque el concepto que ustedes lean, si lo evocan por la vía oral, se va a afianzar mucho más, ¿no? Entonces esto va como una recomendación. Es importante que participen, ¿ya? Cuando ustedes mañana más tarde ya sean profesionales, van a tener que participar en determinadas juntas médicas, tienen que emitir una opinión. Entonces, desde ahora acostúmbrense a emitir una opinión sustentada, no porque se les ocurrió, etcétera, etcétera, ¿no? No, solamente cuando ustedes leen ya tienen un sustento de todo aquello que afirmen. O pueden también cuestionar, ¿ah? También aquí no hay verdad última ni la última palabra. Acá la ciencia está tan avanzada en la parte de la tecnología que antes se decía que el que tenía la información tenía el poder. Bueno, era la época en que los libros se escaseaban, era muy difícil encontrar, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy en día todo el conocimiento está en el Internet. Ahora el concepto ha cambiado en el sentido de que el que tiene el poder no es el que tiene la información, sino el que la usa, ¿no? ¿Por qué? Porque la información ya está al alcance de la mano, pero hay que usarla, pues, ¿no? Hay que incorporarla a nuestro bagaje intelectual y hacerlo producir, para tener siempre una visión crítica, ¿no? No todo, como le digo, es una verdad última, de última instancia ni definitiva, ¿no? Todo está tan cambiante que realmente siempre van apareciendo algo nuevo. Es el consejo que les puedo dar en relación a cómo ustedes deben presentarse a cada una de las clases que ya se le está incorporando desde el punto de vista clínico ya. Aquí, básicamente, repito, insisto, el laboratorio, grábense en la cabeza, solamente los aproxima a un diagnóstico, ¿ya? Es una ayuda al diagnóstico. Las pruebas de laboratorio no les van a dar el diagnóstico. Cometen un error garrafal aquellos que creen que si yo solicito una batería de análisis me va a dar el diagnóstico. No es así. Solamente los aproximan. Quien le va a dar el diagnóstico es el cuadro clínico, ¿ya?
todos los cursos que ustedes lleven de ahora en adelante siempre van a tener conversatorios. Eso también lo vamos a hacer en Medicina 1. Voy a presentar conversatorios en los cuales, de ese punto de vista, vamos a hacer un análisis de cada uno de los análisis que hay en esos conversatorios, a la luz de los síndromes que ustedes van a detectar, porque ya se supone que ya han hecho semiología, ya saben orientar los síndromes, ¿no? Entonces, los síndromes tienen que encontrar una explicación a la luz de los resultados del laboratorio. Si hay discrepancia, alguna razón debe haber desde el punto de vista clínico. Eso es lo que tiene que resolver el clínico, ¿no? Y recién ahí, ustedes ya pueden formar una opinión, una idea de hacia dónde está orientado las probabilidades diagnósticas, ¿no? Y que finalmente el cuadro clínico que usted lo evalúe nuevamente va a tener mayor claridad porque ya puede tener un diagnóstico de certeza. Y no solamente de certeza, también un diagnóstico probable, ¿no? Aparte del de certeza, otra probabilidad también puede haber. Eso lo vamos a ver en la práctica porque medicina, como poco en la ciencia, tiene una metodología, ¿no? Que, bueno, sus efectos lo vemos porque hay una respuesta favorable, ¿no? Evitemos siempre caer en errores por eh, una falsa interpretación. Insisto, el laboratorio no les va a dar diagnóstico, solamente el cuadro clínico. Siempre los antiguos maestros de la medicina de acá en el Perú nos decían, para llegar a un diagnóstico, primero en la clínica, segundo en la clínica, tercero en la clínica, ¿no? El laboratorio es solamente una ayuda, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a insistir, no solamente en este curso, sino también en Medicina 1, uso racional de las pruebas de laboratorio, ¿no? No caigamos en ese error de decir, bueno, yo pido hemograma porque como todo el mundo lo pide, yo también lo tengo que pedir. No, cuando ustedes estén en su plan de trabajo pensando en alguna prueba auxiliar que les ayude a clarificar, siempre adjunten la pregunta, no solamente qué le pido, sino junten con la otra y qué espero encontrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente cuando no encuentren lo que esperaban, ahí donde viene recién, no es como que ahí ya terminó su función, la prueba del doctor, ¿no? Recién empieza, ¿no? Si me ha proporcionado estos datos que no concuerdan o hay discrepancia con lo que la literatura dice, entonces tengo que resolver esa discrepancia. ¿Por qué hay esa disimilitud entre lo que el libro dice y lo que yo veo en el paciente? Y aquí viene otro consejo que también nos decían los maestros de la antigua medicina. En medicina no hay enfermedades, en medicina hay enfermos. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada enfermo es un caso particular. Las enfermedades están en los libros y los libros, como toda teoría, solamente tienen una función, que es una guía, es una linterna que nos ayuda en medio del laberinto de posibilidades a ordenar las ideas, lo que observamos, ¿no? Que tiene mucho más valor de las ideas que no podemos haber formado, ¿no? Y se confronta todo esto que hemos aprendido por teoría con la realidad que estamos viviendo en carne y hueso con el paciente. Aquí la única realidad concreta es la del paciente. Cuando uno está frente al paciente, esa es la realidad del paciente, la realidad concreta que tenemos que investigar. ¿De qué nos vamos a herramienta vamos a hacer uso? De lo que hemos aprendido en los textos, ¿no? Los cuadros clínicos, los estudios nosográficos. Pero es solamente eso, una orientación, una guía, ¿ya? También acuérdense de esto. Entonces, ustedes, si mientras más eh, productiva y edificante sea su historia clínica, extraída a través de la anamnesis y del examen clínico, mejor van a orientar sus pedidos de laboratorio y van a obtener respuestas también mucho más favorables, ¿no? Acuérdense, el laboratorio entonces solamente es una ayuda. ¿En qué ayuda? Ayuda para aproximarnos a un diagnóstico, ayuda para saber el pronóstico, ayuda para también determinar el tratamiento a instituir en el paciente. Bien, entonces, en eso consiste precisamente la asignatura de patología clínica, ¿no? A entender cuál es el papel y el lugar que ocupa
los estudios de laboratorio dentro de ese documento legal que se llama historia clínica del paciente. ¿Ya? Bien, entonces esto respecto al sílabo de patología clínica, como ustedes podrán ver, no es, si ustedes revisan lo de los años pasados, no es lo mismo, pero las partes que no van a estar presentes va a estar incorporadas a, a la asignatura de medicina 1. ¿Ya? Y esto ya, vamos a hablar con la doctora mañana, tenemos una reunión con la doctora Palomino, de tal manera que nos vamos a incorporar ya al equipo de docentes de la asignatura de medicina 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? Me gustaría que hagan las preguntas para aclarar de una vez este concepto. Por si acaso el sílabus en el transcurso de la semana los voy a entregar, ¿no? Por intermedio de su delegado. Doctor, buenas Sí, tardes. sí, buenas tardes. Respecto a las evaluaciones parciales, ¿cómo se va a dirigir el curso? ¿Vamos a ir a la universidad o será de manera virtual? Muy buena pregunta. Mire, eh, hasta ahora no nos ha dicho nada en relación a la, a la presencialidad en el desarrollo del curso. Eh, Creo que ha habido una situación de alerta por el tema de la cuarta ola, ¿ya? Dependiendo de cómo sean las indicaciones, entonces seguiremos haciendo el examen virtual. ¿Ya? Mire, acá lo que yo observo en, en los cursos que son semestrales, como es el caso de nosotros, solamente va a haber dos evaluaciones. Una evaluación parcial que está calendarizada para el 29 de agosto y la otra evaluación final, que es el 24 de octubre. Luego vienen los sustitutorios aplazados, ¿no? Entonces, vamos a continuar con ese esquema, ¿no? Anteriormente nosotros teníamos 5 evaluaciones, cada una corresponde a cada capítulo, pero como repito, hemos hecho unos recortes y vamos a ceñirnos a lo que está acá calendarizado. 2 evaluaciones más las vamos a hacer ya con medicina 1. Ya, nosotros también vamos a evaluar ahí la parte que nosotros dictemos, ¿no? Lo que atañe, por ejemplo, a laboratorio en cardiología, por ejemplo, o laboratorio en neumología, laboratorio en nefro. A cada uno de ellos le corresponde una evaluación, ¿ya? Esto es en la parte teórica. En la parte práctica también es lo mismo. Vamos a tener que hacer también evaluaciones ya con casos clínicos. Ya, ahí sí, insisto, nuevamente tienen que afinar muchas cosas. Por eso aconsejo este, no falten a las clases. Para recordar también de que 30% de inasistencia sí los inhabilita para continuar en el curso. Gracias, doctor. Doctor, una consulta más. La bibliografía que recomienda, ¿cuál sería? Ya. Bueno, la literatura es amplia, ¿no? Pero hay, hay muchos textos relacionados con patología clínica, están siempre también en inglés. Eh, a ver, por ejemplo, vamos a revisar acá alguna información de anteriores.
A ver, un momentito acá. Vamos a revisar el sílabus anterior. Mire, por ejemplo, eh, ustedes ya conocen los libros básicos que antes se manejaban, por ejemplo, Balcells, ¿no? Balcells era un libro de texto, como dicen, pero se llama La clínica y laboratorio, interpretación, análisis, pruebas funcionales. Mire, si bien es cierto, tiene bastante información, sin embargo, hay otros libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos un libro de Henry J.B., también se llama El laboratorio en el diagnóstico clínico. Tiene una información mucho más amplia. Hay otro libro de Wallace, también interpretación clínica y pruebas diagnósticas, ¿no? De la parte inmunológica, que en donde sí me interesaría que usted ponga mucho énfasis, porque muchos trastornos se expresan a través de las alteraciones en la respuesta inmunológica. Si ustedes no dominan esa parte, que puede ser muy, de repente, muy, podemos llamar complicada en su comprensión, pero si logran dominarlo, y para eso nosotros estamos dando algunas pautas en la primera parte del capítulo de la parte de este primer segmento, ¿no? Les va a ayudar bastante. Ya, es algo así como que le estamos abriendo una ventana por el cual miren ese mundo de la inmunología, ¿no? A través del cual se pueden explicar muchas patologías, casi se puede decir el 99%, ¿no? Entonces ahí tenemos el libro de Roy, ¿no? Eh, Fundamento de la inmunología. Eh, Todo esto lo voy a poner en el libro perdón, en el syllabus. Ahí vamos a compartir pantalla, si por si acaso les interesa. Si tienen cámara, tómenle foto, pero también lo voy a enviar por medio del syllabus también. Vamos a ver acá. Ya, ¿están viendo? Sí, Estoy doctor. compartiendo pantalla. Sí, por ejemplo, miren, claro, esto va a cambiar como el libro, pero de todas maneras todos los libros tienen validez, ¿no? Miren, ABAS, por ejemplo, ¿no? Inmunología celular y molecular. Tiene bastante información y es importante que ustedes, repito, dominen esta parte de los conceptos de inmunología. Roy también, también son libros que ayudan a entender este capítulo interesante de la inmunología. En la segunda, tercera, cuarta unidad, Balces, de cajón. Henry J.B., como repito nuevamente, Wallace. Yo siempre les he recomendado a los alumnos que lean estos libros, consíganse los libros, si lo pueden conseguir en inglés, mucho mejor. Aunque ahora último también uno puede entrar ahí en internet y descargar estos libros, ¿no? Hay muchos libros que se pueden descargar. Para banco de sangre, hemoterapia, Linares, por ejemplo, es un libro bueno, interesante, ¿no? Eh, yo tengo un libro de inmunología en PDF, se los puedo proporcionar también. Pero es importante también esta parte porque el uso racional de los componentes sanguíneos de la sangre es importante que ustedes lo dominen. Este capítulo se ha introducido acá en la Universidad Villarreal con una buena cantidad de temario, que no lo tienen los otros currículos de otras universidades. La idea es que ustedes dominen bien ese uso racional, cuándo usar, por qué está proscrita la sangre total, ya no se usa eso. Si al paciente le falta glóbulos rojos, solamente hay que darle glóbulos rojos. Si le falta plaqueta, denle plaqueta. Si le falta factor de coagulación, hay que darle factor de coagulación, ¿no? ¿Qué papel desempeña el crío precipitado? En fin,
Esas cosas ustedes deben ya dominarlo de tal manera que cuando lleguen a su internado, ¿no? Sepan hacer un uso racional, ¿no? Van a entender ahí cómo es que los componentes sanguíneos también tienen un efecto inmunomodulador, ¿no? En cierto modo, los mecanismos de defensa disminuyen, ¿no? Eh, cuando uno hace un uso excesivo de estos componentes sanguíneos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente séptico, primero tengo que combatir la sepsis antes de empezar a suministrar algún componente sanguíneo, ¿ya? Porque de lo contrario estaría ayudando a que el patógeno, ¿no? Siga en su papel patológico, ¿no? Dado que al hacer empleo de componentes sanguíneos estoy disminuyendo la actividad eh, inmunológica, ¿no? Algo así como una depresión inmunológica en el paciente, que favorece obviamente el proceso infeccioso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso lo vamos a entender cuando comience el doctor Subieta, que es experto en estos temas, a desarrollar. Vamos a desarrollar también en qué momento el tema lo tengo yo a cargo, las transfusiones masivas. ¿En qué momento es necesario pasar a transfusiones masivas? ¿Qué sucede con el medio interno cuando hacemos transfusiones masivas? Generalmente la transfusión masiva es cuando el paciente recibe el equivalente al volumen sanguíneo que tiene, ¿no? Eh, entonces prácticamente ahí ha habido un reemplazo total de su volumen por sangre nueva. Eso tiene algunos efectos, ¿no? El medio interno cambia y hay que estarlo evaluando antes que se nos complique, ¿no? Puede haber alcalemia, acidemia, en fin, ¿no? Trombocitopenia es la más peligrosa. Entonces, todo eso no es cuestión de transfundir, sino hay que monitorizar al paciente. Todo eso lo vamos a ver. Y aquí está, por ejemplo, este libro Linares es interesante, ¿no? Radillo, Medicina Transfusión también es interesante. Tenemos libros, por si acaso, si ustedes coordinan conmigo, yo puedo proporcionar los libros, bueno, a condición de que me sacan fotocopia y lo devuelven. Este, y hay información, ¿no? Por ejemplo, casos especiales, cómo es eh, la terapia transfusional en un recién nacido, ¿no? Cómo es un paciente oncológico, la terapia transfusional, o cómo es un paciente de cirugía que ha perdido grandes volúmenes. Entonces, esto es lo que ustedes deberían también tener como base. Entonces, también vamos a dar algunos temas referentes a estas situaciones. Eh, Voy a proporcionar también alguna información, eso habla con la doctora Palomino, para tener de repente un capítulo especial referido a donación voluntaria. Cuando ustedes hagan su serum, van a llegar a pueblos en donde van a encontrar una serie de creencias, ¿no? Pero ustedes como en su papel de, digamos, de médicos, ¿no? Tienen que saber aproximarse al paciente. Y les digo que esa va a ser una experiencia interesante, pero si van con un fundamento y una base de lo que significa la donación voluntaria, de repente pueden alcanzar importantes éxitos ahí, sobre todo en la formación de lo que se puede llamar una conciencia de donación voluntaria, ¿no? Ahí van a tener que romper una serie de prejuicios, en fin. Y la clave está en saber coordinar bien con el alcalde de comunidad. El alcalde de comunidad es el que le da la llave maestra para llegar a la comunidad. Si ustedes van directamente a la comunidad, lo primero que van a mirar, decir, ¿y quién es este señor que viene acá a pedirnos sangre? ¿No? Pero si ustedes hablan con el alcalde de comunidad, que generalmente es un elemento más instruido, ¿no? Pueden llegar a un buen entendimiento con la comunidad. Se hacen, como dice, amigos del alcalde de comunidad y la comunidad se hace amigo de ustedes también. Que no es el mismo que alcalde a decir al que vemos en la ciudad, ¿no? Allá el alcalde es bien respetado. Será porque lo conocen, en fin, tiene más experiencia, en fin, etcétera, etcétera. Pero son datos así salpicados que les doy para que vean la magnitud de la asignatura, ¿no? Que aun cuando nos han recortado a 6 meses, vamos a tener que cumplir el mismo objetivo. Para eso yo estoy en contacto con la doctora Paladino para que continuemos con esa misma eh, estructura de la asignatura que le permita a ustedes prepararse para primero entender
el empleo y el uso racional de las pruebas de laboratorio y en el caso de medicina transfuncional de componentes sanguíneos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más adicional? Insisto nuevamente en relación a la asistencia. Es importante que no falten a sus clases, sobre todo las prácticas, me interesa. Participen porque las participaciones, la calidad de las respuestas que ustedes emitan va a servir también de criterio para evaluar. Y esto va a desembocar siempre en un examen práctico. Vamos a poner un caso práctico y ustedes sobre esa base van a desarrollar, ¿ya? Aparte de las intervenciones, obviamente, ¿no? Doctor, una última pregunta. Respecto al horario que estabas, según que nos han entregado, se va a respetar ese horario porque también hay docentes que como tienen un espacio durante la semana, a veces también cambian ese tipo el día de presentación. No sé si esto también va a ocurrir en patología porque en medicina si nos acomodamos al doctor y no sabría decir si esto también va a variar acá en el curso de patología. Ya, mire, yo le digo, yo a los colegas docentes del curso de patología clínica siempre les aconsejo, cíñanse estrictamente al horario que nos han asignado. Si nos han dado el lunes de 15:30 hasta las 18 horas, hagamos las clases de 15:30 hasta las 18 horas los días lunes. Si el día viernes nos han dado ese horario también de igual manera, háganlo en ese horario. Pero si por X motivos, y siempre y cuando ustedes también lo acepten, ¿ah? Puede variar en otro horario. Lo que sí les aconsejo es que docentes de otros cursos no pueden invadir las horas establecidas acá, lunes y viernes, porque también ha sucedido eso. A veces me dicen que tienen clase con otro docente porque habían quedado, etcétera, etcétera, pero yo sí les digo, o sea, si van a ausentarse porque tienen clase en otro sitio, ahí sí van a tener problemas. Las únicas motivaciones por las cuales uno puede faltar como alumno, ya, es descanso médico y autorización de la facultad. Yo sé que a veces ustedes tienen actividades extramuro, programadas también por la facultad, y siempre me enviaban una carta ¿no? diciendo alumnos va a participar en una comisión, etcétera, etcétera. Bueno, está autorizado. Pero si no está autorizado, yo les aconsejo, procuren que se cumpla este horario en los días mencionados, ¿no? Salvo que usted llegue a un acuerdo con el docente, ¿ah? Eso sí, es importante que llegue a un acuerdo con el docente. Si a ambos les conviene, bueno, ya, el grupo está aceptando esto, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces me han comunicado docentes que los días sábados para hacer la clase, yo digo, bueno, lleguen a un acuerdo con los alumnos, si llegan a ese acuerdo no hay ningún problema, ¿no? En lo posible, en la semana traten de resolver alguna situación circunstancial para no atrasarse. Más aún ahora que esto está calendarizado y solamente disponemos de 14 semanas, ¿no? A veces una semana es vital a eso, porque no encontramos sitio donde desarrollar el tema. La ventaja que tenemos en cuanto a la virtualidad es lo siguiente, de repente podemos programarlo también turno noche, ¿no? Pero eso depende de ustedes, pues, ¿ya? Depende de ustedes. Yo, por ejemplo, lo que estoy viendo acá con la doctora Paulina, voy a tener que conversar bien con ella porque las clases de ustedes es en la mañana, ¿no es cierto? Medicina uno. Pero nosotros en la mañana nosotros tenemos laboratorio en el hospital, en los respectivos hospitales donde trabajamos. Que lo diferencia en los cursos de clínica es que el docente puede tener su consulta externa y ahí aprovechar para hacer sus prácticas, ¿no? Con los mismos pacientes.
cosa que no sucede con nosotros manejamos muestras. Y el interés del curso no es enseñarles cómo se hace un análisis de una muestra, no, la utilidad clínica. Acuérdense, este es el objetivo del curso, ¿ya? Ustedes al final salen ya adiestrados en lo que significa cómo encontrar la utilidad clínica en las pruebas de laboratorio. No tanto, digamos, esta prueba se hace así, con este reactivo, acá, que lo ponemos a 37 grados, X, y no, eso no es nuestro interés. Nuestro interés es que ustedes encuentren la utilidad clínica de cada una de las pruebas de laboratorio. Y en ese caso, como repito, no manejamos pacientes, por lo tanto no tenemos consultorio externo. Tenemos laboratorio donde todos están trabajando y entonces tenemos un problema entonces en el turno mañana. Nuestras clases se adaptarían incluyendo medicina uno en las tardes. A ver, ese era precisamente lo que quería conversar también con ustedes. ¿Ustedes tienen otros cursos en las tardes? Bueno, hoy día tenemos a las 6 una clase de medicina y a las 8 también. Y los martes tenemos soporte vital en trauma, los martes, pero todavía no hay docente. Los miércoles creo que es libre. Los jueves psicopatología, los viernes con usted. Y Ujú. los sábados también CP4, que es soporte vital. Y sábados en la mañana psicopatología también. Ya. O sea, en las tardes, ¿de qué horas a qué horas? Aproximadamente es desde las 2 a veces desde la 1 por ejemplo, hasta las 6 era. Mm, ¿No es? Ya. Porque si es así los martes, yo, la pregunta va por este lado, ¿no? ¿En qué momento desarrollamos los cursos de medicina uno, dado que en la mañana no podemos y tenemos ocupados lunes y viernes? Sí, doctor. Hay otro también inconveniente de que como medicina es un poquito variable los horarios, otros grupos, aparte de que que supuestamente el horario dice en la mañana, pero otros grupos que son de otras rotaciones tienen en la noche, entonces prácticamente medicina lo ocupamos todo el día en Ah, ciertas rotaciones. ya. Mira, ahí sí vamos a tener que coordinar bien con ustedes, ¿ya? ¿No es? Esa es la situación. Pues, en relación a patología no nos hacemos problema, nos ceñimos a lo que nos han dado. El tema está por el lado de medicina uno. No sé si de repente vamos a tener que hacerlo en la noche también, si es que se genera un espacio, ¿no? Ya, ahí, mire, medicina uno básicamente lo que, aparte de hacer una revisión teórica, que es bien rápida, orientado, como digo, nuevamente a la parte de punto de vista de laboratorio, es establecer seminario con ustedes. Y la segunda parte, aparte del seminario, es los conversatorios clínicos, ¿no? Yo tengo conversatorios clínicos ahí de cardio, de nefro, gastro, ¿no? Y ahí sí tenemos que, en esos conversatorios, eh, llegar a una aproximación diagnóstica utilizando ese mecanismo, repito, cómo interpretar los síndromes que se encuentran con los hallazgos de laboratorio, tanto en hemograma como vamos a encontrar bioquímicos, si no es bioquímico, de repente algunos marcadores, ¿no? Relacionados con trastorno de vasculopatías, ¿no? Que afectan a todo tipo de órganos afecta la vasculopatía, ¿no? Porque afecta generalmente a vasos de pequeño, mediano y gran calibre. Y tiene expresiones desde el punto de vista renal, desde el punto de vista hasta gástrico, pulmonar, bueno, ¿no? Bien, entonces, ahí yo mañana voy a conversar bien con la doctora Palomino, para ver cómo vamos a desarrollar la parte que nos compete. Insisto, los temas que vamos a desarrollar con ustedes en Medicina uno están extraídos del sílabo de patología clínica del año pasado. ¿Ya? O sea, no se van a afectar con lo que se dictó el año pasado comparado con este año, sino que se ubica ya en otro.
en otro curso, ¿no? A propósito de que ustedes están estudiando en medicina cardio, nos enfocamos en ese tema, desde el punto de vista del laboratorio. Si pasamos a neumología, de igual manera, nefro igual, sobre todo ahí en nefro nos interesa la parte de síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, ¿no? Eh, Tiene su connotación desde el punto de vista del laboratorio también, ¿no? El estudio de sedimento urinario, por ejemplo, también es importante, ¿no? El neumo, el esputo, también es importante, ¿no? Esa parte lo vamos a tocar ahí a propósito de los temas. En gastro de igual manera, ¿no? Úlceras, gastritis de ese tipo, ¿no? Trastornos hepáticos, pancreáticos, desde el punto de vista del laboratorio. Insisto, la parte teórica es solamente de pasada, de lo que ya ustedes solamente lo van a revisar con los docentes que son especialistas en el tema, porque ellos son gastroenterólogos, son neumólogos, cardiólogos, ¿no? Pero, o internistas. Nosotros somos patólogos clínicos, entonces tenemos que enfocarlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del laboratorio, el temario correspondiente, ¿no? Pero el horario es lo que me está ahorita preocupando con medicina 1, ¿no? Pero creo que sí lo podemos desarrollar en función a llegar a un acuerdo con la doctora Palomino. Dígame, ¿ustedes también están en posibilidades, por ejemplo, de hacer los domingos? Creo que domingo para descansar, ¿no? Pero si no encontramos un lugar, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ese lado. Y yo les digo esto porque hay docentes que cuando recién empezamos los cursos virtuales también chocaban con su actividad porque acuérdense, en esa época prácticamente los médicos hemos estado trabajando 12 horas por el tema del aislamiento domiciliario. Entonces había situaciones en donde justo se ocupaban 12 horas los días lunes o los días viernes. Entonces perdían el tiempo ahí, no podían hacer el título de clase porque estaban ocupados en su respectivo hospital. Y eran días en donde llegaba cada caso. Entonces, recuerdo sí que los colegas me dijeron que iban a hacer el domingo, que ya habían acordado con sus alumnos, etcétera, etcétera. Doctor, disculpe. Sí, adelante. Entonces, estaría pendiente que me envíe el sílabo y me va a enviar el temario, me dice, ¿no? Después para compartirlo con los compañeros. Sí, sí, sí. Y ya hay que Ya, doctor. dividirlo en grupos, hay que dividirlo, ¿ya? Ya, doctor. Está bien. Cinco grupos, ¿ya? El último grupo es la doctora Hernández, que me va a confirmar por esta fecha. De tal manera que el día viernes empezamos, eh, por mi parte, podría empezar a las 3 de la tarde, Como al que le indique toque, el horario, pues, doctor. Sí, está bien. Podría ser. sí, sí, al que le Le toque con mi coordino con los grupo. compañeros, pues. Sí, mire, le voy a pasar el teléfono también de los colegas con que les toca grupo, ¿ya? Sí, por Repito, favor, mira, doctor. Wilfredo, mire, el primer grupo va a ser el doctor Subieta, ¿sí? Los primeros 14 alumnos, ¿ya? Para la práctica, ¿sí? En teoría sí todos asisten el lunes, a todos, pero hablemos de la práctica, del día viernes. Los primeros 14 alumnos, doctor Subieta. El siguiente grupo es conmigo, doctor Fernández, ¿sí? El Ya. siguiente, los siguientes 14 alumnos con la doctora Patiño, Gladys Patiño. El siguiente grupo es con la doctora Cruzado y finalmente termina con la doctora Hernández, ¿ya? Les voy a dar su número telefónico para que le llame y coordinen. Sobre todo, qué tienen que venir leyendo. Eso es lo que me interesa. Que vengan leyendo de tal manera que ustedes, digamos, participen activamente, ¿ya? Esto es importante, repito, porque esa estrategia de venir leyendo es importante. Ustedes en los cursos de clínica, yo recuerdo porque yo también he sido así como ustedes, ¿no? Alumno. Me entregaban la historia clínica. Yo las ideas que más o menos consideraba que eran importantes, volví a repasar, me acuerdo, agarraba mi libro de fisiología, fisiopatología, y comenzaba a repasar, ¿no? Me permitía tener cierta base para el momento de participar en la discusión clínica, ¿no?
no está bien que no se venga leyendo. Yo sé que todos tienen el tiempo ocupado, pero medicina es así, es exigente. Yo recuerdo que en mi época me decían así, si vas a estudiar medicina, olvídate de estar trabajando y estudiando. Eso no, eso puede hacer en otras carreras, pero en la medicina no. ¿No? Y efectivamente así era cierto eso. ¿No? Entonces, siempre hay que hacer un tiempo para leer, repasar, sobre todo los que ya hemos llevado los cursos. Ustedes ya llevaron fisiología, fisiopatología, bioquímica, histología, microbiología, todo eso lo han llevado. Solamente hay que refrescar. Ya no como un estudio nosográfico, no puntual. Frente a ese tema hay algo que puntual hay que buscar de qué cosa es. Ya a estas alturas de su formación, también les aconsejo, no, no lean como si fuera un tema de un curso nosográfico. Ya es un curso de aplicación de la nosografía ya aprendida. ¿Cómo se resuelve esto? Hagan su mapa semántico, ¿ya? Hagan sus cuadros, ¿no? Que les permita rápidamente eh, clarificar de qué se trata, ¿no? Hay un dicho que también se dice bien claro, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces ustedes hacen su mapa semántico, ¿no? De los puntos más importantes de los temas a tratar y más el repaso que han hecho, yo creo que ya tenía asegurado la idea que está transmitida a través de los conversatorios clínicos, ¿no? Del temario que va a estar acá en las clases prácticas, porque eso se lo voy a alcanzar al delegado ahora más tarde, ¿ya? Para la parte práctica. La parte teórica también se lo voy a proporcionar. Tengo que rehacerlo nuevamente, pero se lo va a dar de tal manera que lo tenga. Más el teléfono de los colegas, eso sí voy a tener que hacerlo cuanto antes, ¿ya? Para que entren en contacto con los colegas. No veo que hayan estado presentes acá, no han ingresado. No está. Debe haber entrado. Bien, bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, cualquier situación relacionada con el tema, me lo transmiten por intermedio de su delegado siempre, ¿eh? Wilfredo, entonces canaliza así todas las preguntas, inquietudes que pueda haber quedado todavía en el aire. Ya, doctor. De ahí le doy una llamadita pues, para coordinar. Sí, sí, Ya. sí. Gracias, Mario. Ok, entonces si no hay preguntas, hasta acá nos quedamos. Doctor Subieta, buenas tardes. Sí, yo soy Otto Fernández. Perdón, doctor Fernández. Ya la doctora Patiño. ¿Nos vamos a presentar también? Ah, ya, correcto. Pensé que no estaban, porque no los veo acá. No, Ah, desde el ya, inicio, doctor. Sino que han ordenado la lista de los alumnos según el orden alfabético, por los sí, nombres. ajá, A usted sí, también lo visualizo más abajo junto con Magda, con la doctora Cruzado. sí. Nada, me presento cortamente, si me da el espacio. Sí, adelante, doctora. A ver, atención, por favor, los alumnos. En este momento la doctora Patiño es también docente de la asignatura. Y ya, ¿Cómo entonces, están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor, por el espacio, por el preámbulo de la presentación e inicio de este curso. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? sí, sí, Bien, muy amable, doctor. Quien les habla es la doctora Gladys Patiño Soto. Yo soy patóloga de profesión. Mi sede central es el Hospital Hipólito Unanue. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo nuevamente de patología clínica. Como bien lo dijo el doctor desde el inicio, se va a fusionar un tanto con medicina interna, pero todo va a ir en relación a la interpretación de acuerdo a los capítulos, ¿no? Puede ser cardiología, dermato, etcétera. Se va viendo en el camino. Lo más importante, si bien es cierto, voy a puntualizar, porque sí, hay que puntualizar los temas de semiología. Bien claro lo dijo el doctor, laboratorio no da el diagnóstico, laboratorio es una herramienta de apoyo que debe de ser bien utilizado. Entonces, esto implica de que ustedes sepan tener el aspecto clínico
bien fundamentado, por ende, la semiología les va a ayudar de manera ordenada, tener todos los datos necesarios, porque el diagnóstico lo tienen que tener antes de solicitar una prueba de laboratorio. Bien, el doctor ya lo dijo también, que el laboratorio lo que va a hacer es respaldar el diagnóstico, el cuadro clínico que ustedes han tenido desde un inicio. Así es que yo los invito a repasar nuevamente la semiología para que el desarrollo de este capítulo sea excelente, sea de lo mejor. Yo voy a estar a cargo de todo lo que se comprende la inmunología. Tal cual dijo el doctor desde un inicio, las lecturas de cada capítulo tengan que ser leídos antes de que se presenten para que puedan reforzar los temas. Van a entrar conceptos absolutamente nuevos para ustedes y para que se familiaricen en el camino, sí es importante la lectura previa. Cuestiones básicas, ya el doctor les ha presentado todas las literaturas habidas y por haber, así es que nada, hay que leer muchísimo. Ustedes han escogido una carrera que implica dedicación, que implica responsabilidad, que implica puntualidad. Y así es que estamos frente a pacientes que vienen clamando ayuda, vienen clamando apoyo. Entonces, tengamos que estar a la altura de la situación y podamos resolver, podamos apaciguar, podamos calmar a los pacientes, pero con el conocimiento necesario sin cometer errores, ¿no? Las iatrogenias hoy en día, lamentablemente, son muy comunes, así es que no caigamos en este error de ser muy ligeros, todo lo contrario, los conocimientos que nunca se terminan de aprender son muchos, pero empecemos con la parte básica para ir escalando, para ir avanzando acorde como se van dando los capítulos. Van a ser grupos paralelos, bien lo explicó el doctor, que se van a ir llevando según como se vayan rotando los grupos de los alumnos. Si bien es cierto, ya están contemplados cada delegado de cada grupo con quienes se van a coordinar de manera constante para que esto sea fluido, no hay interrupciones y se lleve de la mejor manera. La inmunología básica tiene que ver con el sistema inmune, chicos. El sistema inmune lo es todo. Si el sistema inmune es innato, está completo, entonces no tendría por qué enfermarse el ser humano. Lamentablemente, las conductas que tenemos del día a día, desde hábitos, desde manera de alimentarse, desde manera de hidratarse, conceptos que ustedes tienen que tener claro para conocer al paciente y de acuerdo a ello, obviamente, solicitar las pruebas necesarias. No voy a explayarme más, solamente darles una vez más la bienvenida. El doctor tuvo todos los aspectos bien planteados, así es que este inicio de este curso solamente nos queda darles la bienvenida y dedicación total. Esta carrera es tan noble, es tan hermosa, de que hay que verlo de esa manera. No tenemos que verlo como un monstruo que es difícil, que tengo que amanecerme, de que no puedo. No, chicos. Cuando uno ama lo que quiere, como es esta carrera, pues simplemente todo va fluyendo una tras otra. Háganlo con mucha dedicación y con mucho amor. Esta carrera por algo se llama medicina humana, es muy humanística, es muy dedicada, hay que tener mucha empatía, por ende te tiene que encantar, te tiene que gustar. Y por ello, pues ustedes van a avanzar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Ok, muchísimas gracias por el espacio, doctor Fernández. Y nada, emocionada nuevamente de empezar otra vez con un nuevo grupo, formarlos, que es una gran responsabilidad, y para adelante, con mucha energía, con mucha dedicación. Así es que muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted también, doctora. Gracias. A ver, si los alumnos quisieran alguna pregunta con la doctora.
Perfecto, muchas gracias entonces. La Gracias a usted, colega doctora. Gustavo también va a presentarse. Ajá, Muchas gracias. ya. Gracias. Gracias, doctora. A continuación, la doctora María Cruzado también forma parte de la plana docente. Buenas tardes, doctor Fernández, doctora Patiño, alumnos de esta asignatura. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a este ciclo académico del 2022. Bueno, nosotros siempre con la mejor disposición, con todo el entusiasmo de impartirles nuestros conocimientos, ¿no? Tal como han escuchado al doctor Fernández, esta es una asignatura de mucha importancia, ¿no? Y de mucha relevancia, sobre todo en esta época de la pandemia, donde habrán escuchado ustedes sobre todas las pruebas diagnósticas para COVID, las antigénicas, las moleculares, los anticuerpos, ¿no? Entonces, el laboratorio interviene como apoyo al diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, conmigo van a desarrollar lo que corresponde a las prácticas de examen de orina, pruebas de función renal y pruebas diagnósticas para salmonelosis y brucelosis, ¿no? Vamos a coordinar con respecto a los horarios, ¿no? Que ya están designados en el sílabus, ¿no? Y bueno, espero en algún momento también nos podamos conocer de manera presencial. En mi caso, yo trabajo en el Hospital de Emergencias Grado de Salud, ¿no? Soy médico patólogo clínico encargada de las áreas de bioquímica y microbiología en ese hospital. No sé si tuvieran alguna consulta, doctor, algo que quieran preguntar los alumnos. A ver si tuvieran alguna pregunta. Yo, como les repito, les voy a enviar también los números telefónicos de los colegas para que ustedes coordinen, ¿no? El temario. También voy a enviar el currículum, perdón, el sílabus de los temas que van a desarrollar la primera y segunda semana de práctica. Entonces queda claro, ¿no? Los dos primeros 2 semanas van a ver con un docente, ¿no? De ahí se produce la rotación. ¿Ya? Eso sí es importante que lo tomen en cuenta. Bien, entonces creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Bien, entonces quedamos con ustedes hasta el viernes. Listo, doctor. Muchísimas Hasta el gracias, viernes. doctor. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego con todos. Gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor.